Bueno, pues Trump aquí ha ganado los 19 votos electorales, con lo cual se convierte prácticamente ya en el ganador de estas elecciones a falta de 3 votos electorales para que Kamala Harris pudiese desbancar o pudiese remontar esta ventaja de Donald Trump. Haría falta que ganase en todos los estados en los que ahora mismo no tiene ni siquiera ventaja: en Nevada, en Arizona, en Wisconsin, en Michigan. Sería necesario que ganase en esos 4 estados que ahora mismo se están decantando, en el caso de Michigan por un margen de 6 puntos, en el caso de Nevada por un margen de 5 por Donald Trump. Mariola Urrea es profesora de Derecho Internacional y Unión Europea en la Universidad de La Rioja, y Berna González Harbuch, ya sabéis que es nuestra compañera. Mariola, sin dar por definitivo un resultado que todavía no tenemos, porque además en Estados Unidos hay que cogerlo todo con pinzas, pero ¿qué análisis haces de lo que parece que va a ser esta noche electoral? Bueno, pues desde el absoluto respeto a la solución por la que han optado los norteamericanos, pero con absoluta preocupación, porque Donald Trump pueda liderar de nuevo un país. Debo señalar que lo conseguido por Trump, aunque no demos todavía por dada la victoria, no es una cuestión menor. Él ha hablado de algo, de un mandato sin precedentes, y yo creo que en esto no le falta razón. Tiene 78 años, vuelve 4 años después de perder las elecciones, vuelve después de haber sido condenado y con causas abiertas, vuelve después de haber auspiciado un ataque al Congreso como representante de la democracia de este país, vuelve después de haber insultado a sus oponentes políticos, pero también a sus votantes, y vuelve, que es algo que a mí me preocupa particularmente, aprendido a manejar una administración donde él ya sabe qué botones tocar para desmantelar los controles democráticos que ese gran país y esa gran democracia tiene. Y creo que esta es la gran preocupación como demócratas cuando se confirme la victoria de Trump como futuro presidente de los Estados Unidos. No es el mismo de hace 4 años, es un presidente que sabe qué teclas tocar para desmantelar los controles democráticos del sistema. ¿Cómo es posible, Berna? ¿Qué pensamiento tienes ahora mismo, cuando parecía que nos habíamos librado de Trump para siempre, ¿no? Hace 4 años. Bueno, estaba claro que no nos librábamos para siempre, porque aquel asalto al Capitolio instigado por él ya fue el mensaje de que él no aceptaba las derrotas electorales. Esta vez ha ganado. Yo creo que no gana Trump, gana un movimiento muy consolidado, muy popular, que ha logrado cabalgar a lo largo de 10 años por todo el territorio estadounidense y muy trabajado especialmente en estos estados clave, frente a unos demócratas que no supieron quitar a Biden a tiempo y que, por tanto, cuando ya no hubo más remedio, porque las escenas eran patéticas, las que protagonizaba el presidente, eligieron a una vicepresidenta, Kamala Harris, que ha tenido apenas 16 semanas para intentar convencer a los americanos. Es eso, es el triunfo de un movimiento que avanza con las herramientas del odio, de la xenofobia, del insulto, del castigo penal. Es decir, es un cambio de paradigma para Estados Unidos y para todo el mundo. Se acabó un Estado de Derecho basado en la verdad y la honestidad y la decencia, porque este presidente está condenado y aún tiene varias causas pendientes que posiblemente ya no veremos, porque cualquier cosa menos el respeto a la separación de poderes es lo que podemos esperar. Y por último, Carlos, también quiero subrayar que Estados Unidos ha vuelto a perder la oportunidad de elegir una mujer al frente del país. Ya ocurrió en 2016, en aquel entonces Clinton ganó por el voto popular, pero Trump se impuso en los estados clave. Esta vez es tremendo cómo el voto popular va para Trump, creo que con 5 millones más que su rival, y bueno, pues ha enterrado de nuevo Estados Unidos esa oportunidad histórica. Está claro que puede permitirse un presidente negro como fue Obama,
pero eso fue una excepción histórica. No puede Estados Unidos consentir una presidenta como Kamala Harris. Hablas del voto popular, justamente es eso, son como más de 5 millones de diferencia de voto popular respecto a Kamala Harris, con lo cual Donald Trump, lo tenemos aquí, en este momento tiene 67 millones y medio de votos, Kamala Harris tiene 62 millones y medio de votos, contando además con que muchos de esos votos vienen, por ejemplo, de territorios que están muy poblados, como California, que son tradicionalmente siempre han sido demócratas. Hay otra cosa que nos llama la atención ahora. Trump ha mencionado mucho en su discurso a Elon Musk. En ese momento Elon Musk publicaba un tuit donde lo que decía era lo siguiente: Elon Musk, tú eres ahora los medios de comunicación, you are the media now, tú eres los medios ahora. Lo digo porque pensando en las consecuencias que pueda tener esta victoria de Donald Trump, no solamente ya en Estados Unidos, sino fuera, hablamos mucho estos días también de los bulos, de las historias de desinformación, de las mentiras. En la primera potencia del mundo, la desinformación funciona y funciona para convertir a una persona como Donald Trump otra vez en presidente de Estados Unidos. ¿Qué temor, qué nos puede pasar a partir de ahora si esto sucede allí como ejemplo que se pueda expandir en otros lugares del planeta, Mariola? Hay quien dice que lo que ocurre en Estados Unidos llega a Europa 5 años después. Pues estamos viendo lo que puede ocurrir, no sé si 5 años después o ya está ocurriendo gran parte del triunfo digamos, de las fake como una herramienta también en política para poder hacer avanzar aquellas opciones que no son de corte democrático. Las fake y destruir la confianza en un poder de intermediación como es el de los medios de comunicación constituye una de las herramientas más potentes que tienen aquellos que no creen en la democracia y es más, que están en la lucha del sistema democrático precisamente para desmantelarlos. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos. Pero yo diría más, es que en este discurso que hemos escuchado de Trump, su primer discurso donde él se alza ya como presidente de los Estados Unidos, un discurso tan destartalado como son los discursos a los que nos tiene acostumbrados, sin estructura, sin orden, sin concierto, invitando a la tribuna a personas que ni siquiera habían imaginado que iban a ser convocadas. Bien, ha declarado que los medios de comunicación son sus enemigos. Lo ha dicho tan claro y tan expreso como lo estoy repitiendo en estos momentos. Por lo tanto, él sabe que los medios de comunicación son un poder de control democrático sobre las acciones de un gobernante. Él aspira a gobernar sin controles. Se ocupará de desactivar los controles democráticos en el ámbito institucional. Tiene 4 años para hacerlo y entiendo que lo hará lo antes posible. Pero ya quiere de partida desenchufar el control de responsabilidad política al que está llamado constitucionalmente los medios de comunicación. Por lo tanto, para él es un objetivo prioritario. ¿Qué podemos hacer los demás? Yo creo que la palabra clave es resistir. Resistir y reivindicar los elementos estructurales de la democracia es la mejor forma de militancia democrática. Creo que esto es el gran mandato que tenemos, y hablo ya en términos de europeos. La militancia democrática es la gran estrategia y la gran resistencia que podemos ofrecer los ciudadanos. De lo contrario, estaremos acabando todos con el sistema democrático. Suena muy duro, pero es que creo que esto es lo que hay de fondo. Esto es lo que hay de fondo. ¿Tú cómo lo ves, Berna? Porque hace 4 años recuerdo que en este mismo programa que hicimos también en la noche electoral, todos teníamos una sensación de alivio de, bueno, las cosas se reconducen de una manera distinta a la que habría sido Donald Trump 4 años más, que nos parecía una auténtica pesadilla. Ahora ya está aquí. Más allá de lo que pueda pasar en Estados Unidos, cuando miras al resto del mundo, ¿cómo te imaginas que puede ser una nueva presidencia de Trump?
Claro, los europeos o la gente demócrata también de Estados Unidos, no me refiero al Partido Demócrata, sino a la cultura democrática, podemos declararnos como reserva espiritual de Occidente, pero no vamos a poder, ¿no? Yo soy muy pesimista esta mañana porque hablaba de un movimiento, no de una persona, el trumpismo ya se ha devorado al Partido Republicano, el trumpismo ha devorado las instituciones de Estados Unidos y el trumpismo ya se ha exportado también a Europa y también a lugares como Argentina, Brasil, ya lo conocimos. Soy pesimista porque, bueno, podemos y vamos a defender, como dice Mariola, el espíritu democrático y la separación de poderes y las instituciones, pero aquí se estaba jugando dos opciones, que era democracia o peligro de autocracia, y lo que ha ganado es el peligro de autocracia, que también en Europa ya tiene su semilla bien sembrada en tantos países como Francia, como Alemania, como Países Bajos. El impacto de la victoria de Trump va a ser determinante en defensa de todos esos grupos ultraderechistas. Recordemos que Orbán es su máximo aliado en Europa, recordemos que Putin hoy estará celebrando con champán todo esto, porque la primera víctima es Ucrania, pero la primera víctima es Europa, porque Ucrania es Europa y la amenaza de Rusia sobre Ucrania es una amenaza de Rusia sobre el resto de Europa. Entonces, desde el punto de vista de la cultura política e incluso del punto de vista de la supervivencia de Europa como potencia, todos son malas noticias. Tú que conoces también la Unión Europea, Mariola, ¿ves a la Unión Europea preparada para resistir a Trump otros 4 años, tal como está ahora, sin Merkel, con Macron tan debilitado, con la extrema derecha avanzando en algunos de los países de la Unión? Bueno, lo dice Berna y lo comparto, no hay mucho margen para la esperanza, pero yo creo que no podemos entregar las armas, ¿no?, tan fácilmente. Con esta metáfora me permito señalar que la Unión Europea puede acabar convirtiéndose efectivamente en una especie de reservorio democrático del mundo. No sé cuánto vamos a poder sostener esta fórmula como la mejor fórmula o la menos mala para poder activar un gobierno en el que todos tengamos oportunidades, porque esta es la clave de la democracia, es el respeto de las minorías y el gobierno de las mayorías, algo que lo de las minorías Trump pues obviamente no percibe ni está dentro de su mapa conceptual, ¿no? Para la Unión Europea se abre un escenario de incertidumbre. En los últimos tiempos hemos escuchado, conforme se planteaba como opción que Trump pudiera ganar las elecciones, hemos oído hablar de planes para abordar posibles decisiones que el presidente de los Estados Unidos pueda tomar de una manera relativamente rápida, que afecten al comercio internacional con el incremento de aranceles y, desde luego, con que vire su planteamiento en términos de potencia militar que aporta seguridad a lo que es la ayuda y el soporte a la guerra que tenemos de Putin contra Ucrania en territorio europeo, y cuál es el planteamiento que vaya a mantener en relación con la guerra de Israel, ¿no? Por lo tanto, ¿hay motivos para la preocupación? Sí. ¿Hay planes de contingencia formulados por la Unión Europea? Sí. ¿Serán suficientes para que la Unión Europea pueda, en términos de potencia de derecho blando, que es el tipo de potencia que ha articulado Europa, suponer un control o suponer un contrapeso para Estados Unidos? Pues obviamente, seguramente no. Pero este es el escenario en el que tenemos que operar, y yo siempre aspiro a que la Unión Europea pueda contribuir en cierta medida a hacer de este mundo un mundo mejor, y ahora qué duda cabe que tiene más retos. Los tiene internos, lo apuntaba también Berna, con algunos Estados miembros de la Unión Europea que son más aliados de Trump o de Putin que de lo que son los intereses y los propósitos de la Unión Europea, pero con estos mimbres, si me permitís un poco la metáfora también, con estos mimbres tenemos que hacer el cesto. Ajá. Y una última cosa muy brevemente que os quería preguntar a las dos, lo habéis ido mencionando a lo largo de la conversación, pero cuando os hacéis la pregunta, ¿cómo es posible de que 68 millones de estadounidenses hayan escogido una opción como la de Donald Trump?
¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué tanto apoyo, Berna? Bueno, el miedo, la inseguridad, el miedo sobre todo a haber perdido el poder adquisitivo, cierto nivel de igualdad sí, sobre todo de poder adquisitivo por parte de las clases medias, los trabajos que se han ido, el sueño de un pasado que no volverá, eso lo vimos con el Brexit. O sea, hay muchos factores que analizar. El miedo al avance a las mujeres también. Sabemos que muchas mujeres se han movilizado por Harris, pero muchos hombres, y esta vez no solo blancos, sino también latinos y afroamericanos, se movilizaron de una forma ya muy transversal. Es decir, hay muchas razones que tendremos que analizar, pero yo una última reflexión también quisiera hacer, y es que si la democracia, y la democracia del país más importante del mundo, nos ha traído a un convicto machista, lleno de testosterona, de xenofobia, de insultos, frente a una mujer fiscal, es que algo está fallando en nuestros sistemas y debemos abrir una reflexión urgente con herramientas novedosas. Mariola. Bueno, yo diría que no sé si tan lleno de testosterona, seguramente que la química le compensa todas las bajadas de testosterona que debe tener un señor a partir de los 78 años. ¿Me permitís este tono de humor para una mañana que realmente resulta poco esperanzadora? Yo creo, Carlos, que las causas que motivan que personajes y opciones políticas como estas triunfen ya las conocemos. Sabemos, lo decía Berna también, hablamos de miedo, hablamos de incertidumbre, hablamos de un mundo que está cambiando y que deja una parte de las personas atrás. Y esto lo conocemos. Quizá lo que todavía no hemos sido capaces es de dar con la opción política lo suficientemente atractiva para sugerir a esas capas de la sociedad que en estos contextos de incertidumbre y de cambios disruptivos se sienten amenazados. No hemos conseguido dar con la opción política para trasladarle la suficiente seguridad y la suficiente esperanza en el futuro. Esa frase que la hemos escuchado tantas veces por parte del gobierno de España, es decir, vamos a gobernar sin dejar a nadie atrás, creo que no es una frase que todavía consigamos hacerla creíble en determinados lugares del mundo, por supuesto, y en determinadas capas sociales. Por tanto, algunas de las causas que justifican lo que nos está pasando las conocemos. No conocemos todavía y no hemos dado con la tecla adecuada para encontrar la solución óptima. Lo que sí que es evidente es una cosa, que la propuesta de Trump, la propuesta política de ese movimiento, no va a hacer una sociedad más igualitaria, más próspera, ni va a ofrecer más oportunidades para esas capas de la sociedad que más dificultades tienen para encontrar un futuro esperanzador para ellos y para sus familias. Esa fórmula se llama estado de bienestar, esa fórmula se llama estado democrático. Si no somos capaces de convencer de esto, pues es algo que tenemos que reflexionar quienes militamos en la democracia y en el estado de bienestar como estructuras y herramientas para hacer que el mundo no sea una selva, sino que el mundo sea un lugar apto para la vida de todos y de todas. Mariola Urrea, Berna González Harbour, gracias por madrugar con nosotros en este programa. Gracias a las dos. Gracias, Carlos. Un abrazo.